Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes. Wow, ya. El de las estrategias de enseñanza es un poquito más complejo porque tiene que ver con algunos elementos que en la sesión o en la clase no puede darse un solo nivel taxonómico. ¿Se acuerdan que lo vimos en la mente? Lo vamos a ver con el ejemplo. Yo debiera en una clase ojalá transitar por 2 o 3 niveles, por 2 o 3 habilidades. Y ahí te está diciendo que es desafiante para el estudiante. Aunque el objetivo sea chiquitito, igual yo debo ir diversificando las habilidades abordadas y progresando, ya sea o en la habilidad, o en el contenido, o en la actividad de aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, actividad desafiante significa aquellas que hacen que el niño piense. Cuando tú le haces, ¿cómo realizarías esto? ¿Cómo verías esto? ¿Cómo tú lo llevarías a cabo? Cuando uno se pregunta, cuando el niño tiene que llevarlo a su contexto. ¿Ya? Entonces, actividad desafiante, ¿qué más? ¿El otro? Son 3. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas. Ya. La coherencia también lo vimos en la sesión anterior. ¿Se acuerdan que en el dibujo que yo les había hecho, había puesto aquí lo que pasó arriba en el objetivo de clase en el inicio, lo trabajo después en el desarrollo y después hago un cierre? Tiene que haber un ciclo didáctico, ¿ya? Una coherencia en eso. Lo que complica un poco en este tema es lo último, que a veces no es significativo. Sí. Lo que pasa es que lo significativo fundamentalmente se vuelve así cuando el niño lo puede aplicar en su vida cotidiana, cuando tiene un sentido. Entonces, no sé, veamos si el profesor está trabajando las figuras geométricas, lo voy a llevar al plano en las matemáticas. Entonces, no, y que los polígonos, y toda la clase polígono, todo el rato y sin ningún ejemplo concreto. Puede darse. A lo mejor le mostré una presentación, a lo mejor vimos algunas fotografías, pero luego el profesor debiera decirle al estudiante, ¿dónde hay polígonos en tu casa? Dame ejemplos de polígonos en tu casa. Y el niño le va a preguntar al profesor, bueno, podría ser, no sé, la tetera, la olla, ejemplos concretos. Cuando uno dice ejemplos concretos del contexto cercano, porque si yo lo hago en un contexto súper... A ver, explíquenme de los polígonos en Estados Unidos, y el niñito vive acá, o sea... efectivamente lo está llevando a la vida, pero no a la vida de él. Una vida no cotidiana, digamos. Puede ser, por ejemplo, si uno trabaja la clase de la Eucaristía, sí, los signos dentro de la Eucaristía, que el alumno sea capaz de identificar los signos dentro de una misa que él haya asistido. Ejemplo, habla del sagrario, es que en mi parroquia el sagrario está en tal lugar. ¿Ya? Ahí lo reconoce, ahí lo está, ¿cuánto se llama? Es significativo el signo, ya lo reconoce dentro de... Sí, a lo mejor allí, porque lo que pasa un poco con la clase de religión, porque la clase de religión tiene una complejidad y una maravilla a la vez, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia sintiente, que en el fondo hace que el estudiante sienta la fe, Jesús. Entonces, lo significativo finalmente en la clase de religión tiene que ver, además de los signos, tiene que ver con lo que le pasa a él. Claro. Entonces, si bien el niño podría verbalizar que en su parroquia ha vivido eso, ¿cuándo se hace más significativo? Cuando él dé cuenta de lo que siente cuando vive esa experiencia. Aquello que es significativo, finalmente, para yo poder hacer que para mis estudiantes sea significativo y vaya más allá del portafolio, y ahí me estoy un poco en la trascendencia de este momento que tenemos de reflexión, que puede llegar más allá y en definitiva lo que ustedes pueden generar en los estudiantes mucho más potente que un proceso de evaluación docente. Tienen que tener súper claro lo que para ti es significativo, qué pasó contigo, qué viviste, para que tú puedas, en el fondo, intentar hacer que ese estudiante viva lo mismo. A lo mejor el grado de significancia que él le pueda dar a algo que tú le puedas facilitar
siempre se va a conectar con las emociones, porque además esta asignatura es una asignatura que vincula emociones humanas. Entonces, por eso es relevante el hacerse la pregunta, o sea, no solo, es significativo porque lo relaciona con su vida, no necesariamente. Algo significativo es algo que realmente te genera a ti cosas. Y el aprendizaje es otra cosa, es un clic que pasa aquí. Cuando más de alguna vez usted aprendió algo y para eso servía esta cuestión que me habían enseñado. ¿Cuántas veces les pasó que hicieron así como 10 años después de la clase de química, entender que, no sé, alguna fórmula servía para algo? Y ahí recién se provoca el aprendizaje. Entonces, viendo más allá del desempeño, porque el desempeño dice el aprendizaje es significativo para el estudiante, ¿ya? Pero no es significativo solo en el verbo o en el decir, sino que es que lo que pasa con el estudiante cuando se provoca el aprendizaje. Y ahí hay una potencia grande que tiene que ver con el quehacer docente, que se tiene que llevar a cabo a través de una práctica mucho más profunda. Cuánto me demoro en generar esos aprendizajes, los diálogos, las conversaciones, la experiencia práctica, etc. ¿Ya? O sea, no es solo, esta es mi vivencia, sí, y a lo mejor acercarlos a ellos, a sus vivencias, desde ellos, para llegar finalmente al acercarse al contenido curricular. No sé si logro ahí responder un poco la pregunta de qué es lo que es significativo, porque lo significativo puede ser solamente un decir, ¿sí? ¿Querías decir algo, profe? Y con eso ya terminamos con la última revisión de lo del marco. Era sobre la experiencia cuando uno a veces entra eligiendo un tema como los sacramentales, y es complejo porque la experiencia religiosa hoy día no es tan vinculante desde la práctica. Entonces podemos topar con que los niños, siendo hijos quizás de padres que sí han practicado tal vez su contexto, no, y a veces puede ser una cuestión tan simple como que la ciudad creció tanto y que cerca de ellos no hay una iglesia, por tanto muchas veces no participan. Entonces yo creo que ahí uno tiene que echar mano de otras herramientas como poder llegar a lo mismo, porque si yo quizás solo establezco la vinculación desde lo sacramental, no suena de inmediato como a regla, norma y hoy día una cuestión que presenta resistencia. Entonces hay otra entrada posible que, sobre todo cuando uno trabaja, si es que ha elegido ese tema, la otra entrada posible es desde la experiencia de gracia que significa cada sacramento. Entonces ahí sí cada uno ha tenido una experiencia de alegría, de sentirse contento, pleno, todos han celebrado un cumpleaños alguna vez, han recibido algún regalo, o se encontraron con alguien significativo, y por ahí llegar después a la vinculación sacramental, porque se entra directamente del otro lado. Hoy día con el tipo de realidad que tenemos, los estudiantes son a veces muy diversos, además de contextos muy distintos a veces, no sabemos con qué nos podemos encontrar. Entonces, y generalmente la primera experiencia tal vez de acercamiento a esa experiencia sacramental presentado así desde la norma, desde la vinculación a una iglesia concreta, de práctica de piedad, probablemente no sea. Entonces ahí ya nos vamos a quedar como entrabados. Ahora, si se presenta así, también tiene que tener la capacidad suficiente como poder recoger esa experiencia y ver quizás por qué se ve así, en un lugar puede reproducir. Pero es mucho más saludable quizás presentar y entrar por el otro lado. No olvidar que también es parte del sacramento como ninguna gracia. Entonces por ahí a uno le da más posibilidad. Sobre todo cuando trabaja con niñitos pequeños, que la experiencia de tocar, de sentirlo, ¿verdad? Todo, como también lo otro, fuerte. Sí, yo creo que tú tocaste algo muy interesante y que tiene que ver con la estrategia de enseñanza. Porque tú diste dos ejemplos, yo lo veo desde la teoría del aprendizaje o de la psicología del aprendizaje, usaste dos vertientes. La conductista, que es donde yo entro desde el contenido, ya te digo, estos son los sacramentos, esto significan y memorícense desde el contenido. Y la otra que es más constructivista, que es desde la experiencia. Y después lo llevo al contenido. Claramente, esa también es una decisión curricular, de cómo ustedes van a abordar en la planificación de la sesión el contenido curricular. Van a decidir una postura mucho más conductista o una postura más constructivista. Claramente, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? Sí, pues la que viene desde la experiencia del estudiante. Entonces, cuando yo digo qué he vivido, qué he hecho, cómo visualizo, cómo anticipo, qué conozco, a través de lo que yo explicaba como la activación de los aprendizajes previos,
o de los conocimientos previos, o la lluvia de ideas, todas esas cosas que hago al principio de la sesión, todo tiene que ver con explorar, motivar y abrir la mente. Es un tema cognitivo. Entonces yo abro la mente, la dispongo para que haya un aprendizaje. Que es distinto cuando yo entro directamente con el contenido porque no le doy espacio a esta mente que pueda dialogar. Entonces sí, hay una decisión ahí interesante, profe, que es la de cómo abordo el contenido. Desde una, no sé, también inductivo-deductiva, que puede ser otra vuelta interesante, cuando uno hace un análisis más metodológico.